Si alguien quiere pasar a decirle algo al Señor, a contarnos lo que le ha sucedido en esta semana. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Nuestra hermana valiente que siempre tiene un testimonio. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Estar acá otro día más ya es un testimonio, como siempre dice la pastora. Dar gracias a Dios porque nos permite estar acá una vez más, compartir con mis hermanos, verles a todos y saber que están bien, verles que están bien, que están con salud. Para mí es una alegría verlos a todos, poder venir con mi familia a compartir, a buscar la presencia de Dios, a buscar su bendición. Así que le doy gracias al Señor y toda la gloria. Y en esta mañana se ve que el Señor estaba hablando a nuestras vidas, también a mi vida, porque esta mañana yo me levantaba y decía, como el domingo pasado llegamos bastante tarde, decía yo, como dijo la hermana Rita, si no nos proponemos en nuestro corazón decir, bueno, me levanto temprano, me arreglo, nos alistamos temprano y podemos llegar temprano, pero está en nosotros también, porque nosotros decimos, bueno, si Dios quiere, que esto, que lo otro, pero Dios también ve nuestra predisposición, nuestro corazón, y Él es el que también pone en nosotros el querer como el hacer, amén. Y bueno, esta mañana me propuse levantarme temprano, sonó mi despertador y ya me levanté, no di vueltas, porque por ahí suena y damos vueltas y vueltas, pero dije, en el nombre de Jesús me levanto temprano, me alisto temprano, le levanto a los chicos temprano y pudimos llegar para la oración, así que le doy gracias a Dios, porque el Señor es bueno, el Señor es bueno cada día con nosotros, nos da su amor, su misericordia, y su misericordia se renueva cada día que abrimos nuestros ojos, cada mañana, ya es un milagro. Así que le doy toda la gloria y toda la honra también al Señor por cada día, por cada bendición, porque me regaló un vehículo nuevo, con el que yo necesitaba también para mi trabajo, para las cosas que yo hago y para venir a servirle también, porque muchas veces me costaba venir en bici hasta acá, es bastante lejos, pero yo en el nombre de Jesús igual venía, y el Señor ve, el Señor sabe, el Señor conoce nuestro corazón y nuestra predisposición, así que Él nos bendice y nos hace un poquito más fácil a veces las cosas. Y cómo no venir, como decía la hermana Rita, cómo no venir a darle gracias, cómo no venir a adorar su santo nombre, si Él es bueno y para siempre su misericordia. Así que gloria a Dios. Fuerte el aplauso para Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor. Como decía nuestra hermana, el solo hecho de estar acá y estar bien, con salud, estar vivos. ¿Cuántos no pueden adorar su nombre? ¿Cuántos están postrados en una cama? ¿Cuántos están pasando por este mal, por este virus? Y nosotros tenemos la posibilidad y el privilegio de adorarle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la palabra de esta mañana. Gracias, Señor. Escuchar una porción de la palabra del Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Les saludo a todos mis hermanos con la bendita y santa paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos decir amén en esta mañana, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y qué lindo, hermano, es poder congregarnos en la casa del Señor. Y qué lindo, hermano, es poder empezar el culto con tan hermosa palabra, tan hermosa reflexión que trajo nuestra hermana, ¿no? Y es verdad, hermano, cuesta servir al Señor, ¿no? Por algo ya el Señor dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y sigámosle al Señor. No, cuesta servir al Señor. Y le voy a corregir un poquitito a mi señora, y perdón si por ahí lo hago delante de todos.
Mi esposa, nuestra hermana, decía que vale la pena servir al Señor, ¿no? Pero yo no digo vale la pena, sino vale el esfuerzo, porque servir al Señor no es ni una pena. ¿Podemos decir amén, hermano? Vale el esfuerzo servir al Señor, porque es un esfuerzo que hacemos para venir a la casa, para cumplir el ministerio, para esforzarnos, salir de este mundo, seguir adelante, servir al Cristo de la gloria. Gloria sea al Señor. ¿Podemos decir amén, hermano? Estamos medio dormidos en esta mañana. Podemos decir amén, podemos alabar el nombre del Señor. No es ni una pena servir a este Cristo de la gloria, es un esfuerzo que hacemos para llegar al reino de los cielos cuando Cristo venga por su iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor en esta mañana, hermano, en esta mañana preciosa, este domingo precioso que el Señor nos reúne, nos convoca para alabar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Una vez más vamos a hablar de Apocalipsis. El Señor nos inquieta, hermano, a que hablemos del libro de Apocalipsis. Gloria sea al Señor. Ya hace 2 domingos atrás me tocó predicar Apocalipsis. La pastora el domingo pasado predicó también del Apocalipsis. Y el Señor me inquieta nuevamente que tenemos que hablar de Apocalipsis. El Señor nos está hablando, hermano, gloria sea al Señor. Y cuando el Señor habla, es por algo, gloria sea al Señor. El libro de Apocalipsis, capítulo 2. Saludamos, gloria sea al Señor, saludamos a la pastora, que hoy no puede estar con nosotros. Saludamos al pastor, saludamos a los hermanos. Saludamos a los diferentes hermanos y hermanas de diferentes congregaciones que van a estar mirando a través de internet. Gloria sea al Señor, a través del Facebook. Hay muchos hermanos, muchas hermanas que continuamente, hermano, uno por ahí piensa que la gente no escucha, ¿no? Y por ahí decimos, yo me acuerdo tanto tiempo predicando la palabra del Señor por este medio de internet, y por ahí uno piensa que no están escuchando, hermano. Pero hay un gozo, una alegría cuando nos encontramos en la calle con hermanos, con hermanas, con gente inconversa. Y por ahí me dicen, siempre escucho tus predicaciones. Seguí adelante, me dicen, seguí predicando la palabra. Muchas veces predicar lo que otros no quieren predicar, me dijo el otro día un hermano. Y qué lindo, hermano, porque es un aliento aparte del Señor que tenemos que seguir adelante, que estamos yendo por el buen camino, hermano. Gloria sea al Señor. Vamos a pedirle a los chicos que se sienten para poder escuchar la palabra. Por favor, todos los chicos. Gloria sea al Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, vamos a estar tomando lectura para la gloria del Señor. El mensaje a Esmirna, vamos a tomar lectura en esta hora. El otro día estaba en la moto ahí esperando el semáforo, hermano. Y el Señor, como que vino del cielo un mensaje en mi cabeza y la palabra decía Esmirna, la iglesia de Esmirna. Y yo creo y considero que el Señor me dio esta palabra para usted y para mí, hermano, que hablemos acerca de la iglesia, el mensaje a Esmirna. Y en esta mañana, hermano, quiero hablarle de una corona. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Escuche bien, hermano, de una corona le voy a hablar en esta mañana. Tomamos lectura, todos encontraron Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Amén. El mensaje a Esmirna tiene como título, y tomamos lectura a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos juntos decimos amén a la palabra del Señor. El único amén que escuché fue nuestra hermana Romina. Podemos decir amén, hermano. Gloria sea al Señor. Diga amén, hermano. Gloria sea al Señor para siempre. Estamos dormidos todavía, pero ahora creemos en el fuego del Espíritu que va a avivar nuestro corazón en esta mañana. Y escribe, dice la palabra, al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada,
lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré, ¿qué dice la palabra? La corona de la vida. El que tiene oído, hermano, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén a la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú continúas hablando en nuestra vida, Señor. Ya lo has hecho, Señor, en la apertura del culto, Señor. Y creemos, Señor, y confiamos, Señor, que nos seguirás hablando, Señor, a lo largo de esta reunión, Señor, que tú en esta mañana, Padre, nos convoca, nos reúne, Señor, con un propósito, Señor, para tratar con nuestras vidas, Señor, para hablarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor, tu palabra que es viva y es eficaz, Señor, y más cortante que espada de doble filo, Señor, y que intercede, Señor, y que interpreta, Señor, los pensamientos y los corazones de todos nosotros, Señor amado, y no hay nada oculto, Señor amado, que tú no conozcas, Señor. Delante de tu presencia estamos desnudos, Señor. Tú conoces, Señor, cómo hemos venido, Señor. Dice tu palabra, yo conozco tus tribulaciones, tu lucha, Señor. Tú conoces, Señor, cómo hemos venido en esta mañana, Padre Santo, pero confío plenamente, Señor, que tu Espíritu, Señor, va a estar levantando al que está caído, Señor. Tu Espíritu va a estar sanando los corazones, Señor. Va a estar haciendo la obra maravillosa como solamente tu Espíritu lo sabe hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos encomendamos en tus manos en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice en el versículo 8, hermano: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La ciudad de Esmirna, hermano, era una ciudad grande en la costa occidental del Asia Menor, la ciudad más bella, más linda de aquel entonces, y era un centro para la ciencia y la medicina. La ciudad de Esmirna, hermano, era una ciudad muy linda, muy bella, grande, que iba en crecimiento, hermano, y era un centro donde la ciencia y la medicina florecían en aquel entonces. Pero en el año 600 antes de Cristo, hermano, esa ciudad fue destruida y quedó casi desierta. Escuche bien, hermano, esa ciudad tan linda, tan hermosa, en el año 600 antes de Cristo fue destruida y quedó casi desierta hasta el año 280 antes de Cristo. Es como que estuvo muerta esa ciudad, casi muerta, pero vivió. Y por eso el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, dice la palabra. En ese lugar, hermano, que estuvo casi muerto pero vivió, el Señor quería entregarle un mensaje a esa iglesia, porque en esa ciudad tan linda, tan bella, que estuvo muerta, casi muerta y después vivió, el Señor tenía una iglesia en esa ciudad llamada Esmirna. Y el Señor, cuando nos habla, hermano, es porque el Señor sabe. El Señor tiene muchos títulos, hermano. Tiene el título de príncipe de paz, Dios de amor, un montón de títulos. Pero también tiene el título de experimentado en quebranto. ¿Podemos decir amén, hermano? Amén. Y estuvo muerto y vivió, porque experimentó eso, hermano. El Señor estaba hablando a la iglesia de Esmirna, hermano, le dijo: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor estaba hablando a ese pueblo, a esa iglesia, porque el Señor ya había pasado eso. El Señor conoce nuestra vida, hermano. El Señor conoce nuestra situación en esta mañana, hermano. El Señor sabe cómo hemos venido delante de su presencia en esta mañana, hermano querido, hermana querida. El Señor nos conoce. En otras palabras, el Señor estaba diciendo: así como vos moriste y viviste, yo te quiero hablar a ti, que estuve muerto, pero vivo. ¿Cuántos saben que el Señor vive? ¿Cuántos saben que el Señor vive, hermano querido? Estuvo muerto 3 días,
pero vive. Gloria sea al Señor. Resucitó. Y el Señor conoce nuestra vida, hermano. El Señor conoce. El Señor conocía cómo estaba la iglesia de Esmirna. Y también conoce cómo estamos nosotros en esta mañana, hermano. Quizás hemos venido con lucha. Quizás no. Como dijo nuestra hermana. Quizás hemos venido predispuestos también. Como dijo la hermana, yo, hermano, a las 7 de la mañana me levanto los domingos. A leer, a orar, tranquilo, ante la presencia del Señor. A presentar todas las cosas, el culto, los hermanos, a leer la Biblia, a repasar el mensaje, para antes de las 9 ya estar aquí en la casa del Señor, ¿no? Porque también tenemos que ser ordenados, hermano. Esto no es parte del mensaje, pero vamos a aclarar porque la palabra del Señor tiene un hilo, ¿no? Y la hermana ya empezó hablando de eso, después continúa la hermana. Tenemos que ser ordenados, hermano. Si nosotros vivimos lejos, no podemos levantarnos a las 8:30. Gloria sea al Señor. ¿A qué hora vamos a llegar al culto entre que nos vestimos y más si tenemos chicos? Le decía a mi señora, si vos tenés cosas que hacer, tenemos que levantarnos antes. Porque si el culto empieza a 9:30, nosotros 1 hora o media hora antes tenemos que estar clavando nuestra rodilla orando delante de la presencia del Señor. Porque aunque usted no crea, hermano, hay espíritu. Tenemos una lucha espiritual. Para que este culto no se lleve a cabo, para que no sintamos la presencia del Señor, para que no vayamos vacíos a nuestra casa. Pero ¿qué pasa, hermano? Si nosotros venimos antes a la casa del Señor, a doblar nuestra rodilla, a cortar con toda hora el diablo, el Señor comienza a liberar. Y comienza a haber libertad en el Espíritu. Y comenzamos a sentir la presencia del Señor. Y comenzamos a ser llenos de su presencia, hermano. Pero hay que venir temprano a la iglesia, hermano. Tenemos que estar delante de la presencia del Señor llorando, clamando, gimiendo por los hermanos que nos están viniendo, orando por las almas que están perdidas. Si nosotros en la semana le hemos invitado a alguien a la iglesia, tenemos que estar de rodillas clamando por esa alma, reclamando al Señor por esa alma para que se convierta, para que venga a la casa del Señor. ¿Podemos decir amén, hermano? Porque esto no es un juego, hermano. Muchas veces lo tomamos como un juego. Y el Señor en ese lugar tenía una iglesia, tenía un pueblo. En la ciudad de Esmirna había un pueblo de Dios, hermano. Y el Señor le estaba hablando. Yo estuve muerto y vivo, te digo esto. Y el Señor nos dice así en esta mañana. En el versículo 9. Yo conozco tus obras, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tu tribulación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Y tu pobreza. Pero tú eres rico, le dice el Señor. En una región, hermano, yo por eso quería aclarar, porque muchas veces leemos y no entendemos, ¿no? Esmirna era una buena ciudad, una ciudad creciente, una ciudad muy linda, muy bien económicamente, era una ciudad próspera, hermano. Y dentro de esa ciudad había una iglesia. Una ciudad muy buena y que crecía notablemente. En una ciudad que crecía notablemente encontramos que la iglesia de Jesucristo era pobre económicamente, hermano. Imagínense una buena ciudad donde había todos los recursos, donde todo estaba bien. La iglesia de Jesucristo encontramos que el Señor le dice, pero ¿y tu pobreza? O sea que era pobre económicamente. No tenía los recursos económicamente lo suficientemente necesario. La iglesia de Jesucristo era pobre económicamente, hermano. Encontramos que en esta ciudad buena, de buenos recursos, la iglesia de Jesucristo era económicamente pobre. Pero el Señor le dice, entre paréntesis, usted va a leer ahí, pero tú eres rico, le dice la palabra. ¿Podemos decir amén, hermano? ¿Y por qué le dice eso, hermano? Porque el Señor le dice, yo conozco tu obra, tu tribulación y tu pobreza. Pero le aclara el Señor, pero tú eres rico. ¿Por qué le dice eso, hermano? Porque si le tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Somos ricos, hermano. Poco amén en esta mañana, hermano. Si le tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Somos ricos, hermano. La iglesia seguramente le faltaban un montón de cosas. Económicamente era pobre, pero teniéndole al Señor lo tenemos todo. Somos ricos. A ti te puede faltar un montón de cosas, hermano,
te puede faltar una casa, te puede faltar un auto, te puede faltar ropa, te puede faltar el dinero para llegar a fin de mes, hermano. Pero si le tenemos al Señor, somos ricos en el Señor, hermano. Gloria sea al Señor. Lo tenemos todo. Por eso es que usted y yo, hermano, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Somos unos privilegiados en estar en los caminos del Señor, de haber encontrado estas sendas benditas. Somos unos privilegiados. Pocos tienen el beneficio y el privilegio que tenemos nosotros, los hijos de Dios, hermano. Podemos no tener nada, hermano, ni para comer, pero tenemos paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos ricos en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos promesa en este libro bendito, en esta santa palabra. Yo voy a suplir todo lo que haga falta, dice el Señor. El Señor va a suplir todo lo que haga falta, hermano. No se preocupe en nada, hermano. No se preocupe por lo que usted está padeciendo, no se preocupe por lo que usted necesita, no se preocupe por las necesidades. Tenemos que entender que teniéndole al Señor, lo tenemos todo, hermano. Somos ricos. Y los presos, hermano, los presos que están privados de su libertad, pero han entregado su vida al Señor en ese lugar, ellos están presos, pero están libres en el Señor. O sea, son ricos por tener al Señor en su vida. Y nosotros también tenemos al Señor, hermano, y somos ricos en el Señor. Usted no es cualquier cosa, hermano. Usted es un hijo de Dios. Usted es alguien muy importante en el reino de los cielos. Cuando usted se entregó al Señor, hermano, hubo fiesta en los cielos. Nada más ni nada menos que hubo fiesta en los cielos cuando usted entregó su vida al Señor. Por eso usted es rico, porque estamos haciendo tesoro allá en el cielo, donde ni ladrón ni polilla pueden corromper. Acá uno puede tener muchos bienes, pero entra un ladrón y nos roba todo y nos quedamos sin nada. Pero allá en el reino de los cielos, ningún ladrón, ningún fornicario, ni un avaro, ni ninguna cosa inmunda va a entrar en el reino de los cielos, hermano. ¿Podemos decir amén en esta mañana? Gloria sea al Señor. Y acá encontramos, hermano, que el Señor le dice: tú eres rico, porque si le tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y tenemos que ser agradecidos, hermano. Y ahí le continúa diciendo: no temas, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, hermano. El Señor sabe tu necesidad, hermano. El Señor sabe lo que tú estás necesitando. El Señor conoce la necesidad de cada uno, hermano. Algunos tienen problemas más grandes, otros problemas más chicos. Algunos están pidiendo cosas más grandes o necesitan cosas más grandes, otros más chicos. Algunos no, algunos tienen solucionado esa parte, ¿no? Pero la mayoría tenemos necesidades. ¿Podemos decir amén, hermano? La mayoría estamos pidiendo algo. La mayoría. Y el Señor en esta mañana dice: yo conozco, hermano. Yo conozco eso es lo que vos estás necesitando. Yo conozco tus tribulaciones, yo conozco tu pobreza. Pero tú eres rico, dice el Señor. Somos ricos en el Señor, hermano. Y Él conoce lo que tú necesitas en este tiempo, hermano. Pero también tenemos las promesas benditas, hermano. Y yo ya el otro día, el miércoles o el domingo, no recuerdo cuándo era, que conté el testimonio y voy a volver a contar, hermano, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y por su misericordia. Yo hace 4 o 5 meses con mi señora hemos decidido dejar la cocina para dedicarnos a la librería cristiana, para tener más tiempo en la obra del Señor. Y estos meses, hermano, no fueron fáciles, porque no es fácil, hermano, dejar una cosa y meterte en otra. No es, porque muchas veces nos ven capaz nosotros que estamos bien, estamos contentos, pero tenemos lucha, hermano. Por ahí pasamos necesidades. Pero estos 3 o 4 o 5 meses, no recuerdo cuánto tiempo fue, el Señor no nos ha dejado, hermano. El Señor no nos ha desamparado, hermano. El Señor no nos dejó avergonzado, hermano. Porque le estamos sirviendo con temor y temblor. Y el Señor nos llamó, hermano, y el Señor nos va a respaldar. El Señor respalda a sus hijos, hermano. El Señor no nos va a dejar avergonzado delante de nadie. Y no nos va a dejar, hermano. Y no le va a dejar a usted también, hermano.
Fiel es el que nos llamó. Fiel es el que nos llamó a su obra para trabajar. Y aquí estamos, hermanos, con luchas, con dificultades, pero seguimos adelante para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a esta librería, hermano, muchas almas están conociendo a Cristo. El otro día el hermano Jonah está de testigo que estábamos hablando ahí con un chico de 25 años aproximadamente. Y le llamó la atención, ¿qué hacen acá? Como que no sabía ni qué explicarse, ni él me supo preguntar. Yo le digo, ¿querés entrarle? Sí, me dice. ¿Qué te anda pasando? ¿Qué es lo que no me anda pasando? Me respondió. Ni pasarle. Empezamos a hablar de la palabra. Entregó su vida a Cristo con lágrimas en su corazón. Le regalé una Biblia. Gloria sea al Señor. Recibió a Cristo y decía, este jovencito hermano decía, tengo paz en mi corazón. Quiero estar acá, me decía. Es como que siempre estuvo en este lugar y yo ni él le conocía ni él me conocía a mí. Y estuvimos hablando como 2 horas, hermano, y recibió a Cristo en su corazón, que es lo más importante. Si viene o no viene, el Señor sabe. Pero lo más importante es que entregue su vida a Cristo, hermano, y que entienda. Gloria sea al Señor. Somos ricos en el Señor. Continúa diciendo el versículo 9. Dice la palabra: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta mañana. Dice la palabra que la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. La iglesia en ese entonces era perseguido por judíos que querían aniquilar la fe cristiana, hermano. Acuérdese que el Señor vino a su pueblo y su pueblo le rechazó. Y había judíos que odiaban, hermano, la fe cristiana. Había judíos que odiaban a todos que hablasen de Jesús. Y la iglesia de Esmirna era una iglesia quizás pobre, pero que predicaba la palabra. Y había judíos que querían exterminar esa iglesia. Gloria sea al Señor. Y querían terminar la fe cristiana. Era tanto el odio que tenían estos judíos, pueblo de Dios, que adoraban, en vez de adorar a ese Cristo que predicaban en esa iglesia, hacían adoración al emperador de Roma. Escuche bien con atención porque esto es muy importante, hermano. Los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no todos por supuesto, había judíos que odiaban a la iglesia de Jesucristo. Ahí dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Le adoraban al emperador de Roma, hermano, en ese entonces, como un Dios. Gloria sea al Señor. No adoraban al Mesías ni a Dios, sino le adoraban a un hombre como Dios. Y le hacían la guerra, hermano. Le hacían la guerra a estos hermanos de la iglesia de Esmirna. Por eso y por mucho más se ganaron el título de sinagoga de Satanás. Esos judíos que conocían la palabra, hermano. Esos judíos que tenían la ley, pero no la vivían. Solamente eran de hecho, de palabra solamente, pero no de hecho. Y el Señor a esa gente le llama sinagoga de Satanás. Y dice el versículo 10, hermano: no temas en nada, en lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, dice la palabra. El Señor, hermano, siempre advierte antes de enviar algún juicio. El Señor Jesús siempre nos advierte, hermano. Quizás en esta mañana nos está advirtiendo que vienen tribulaciones. Quizás en esta mañana el Señor está advirtiendo. El Señor siempre advierte a su pueblo cuando va a enviar tribulaciones. No temas en nada lo que vas a padecer, le dice el Señor. 50 años, hermano, y escuche bien esto. 50 años después de la muerte de Juan, el apóstol Juan, el que escribe el Apocalipsis, Policarpo, quien era el pastor de la iglesia de Esmirna, fue quemado vivo
en la edad de 86 años por negarse a adorar al emperador César. El Señor le estaba advirtiendo, hermano, a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo va a echar a alguno de vosotros a la cárcel. 50 años después de que se escribió esto, el pastor de la iglesia de Esmirna, que era un anciano ya de 86 años llamado Policarpo, eso no lo dice la Biblia, pero sí cuenta la historia. Esto es historia cristiana, hermano. Gloria sea al Señor. Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna, gloria sea al Señor, fue quemado vivo por negarse a adorar al César. Gloria sea al Señor para siempre. No temas en nada lo que vas a padecer, le dijo el Señor a la iglesia de Esmirna, advirtiendo. Era tanto el odio de los judíos hacia la iglesia cristiana, hermano. Imagínense, hermano, que todo esto era nuevo. Todo esto, la iglesia estaba floreciendo, estaba en su auge, porque hacía tiempo que el Señor había muerto. Y de que el Señor murió, resucitó y se fue al cielo, los cristianos comenzaron a esparcirse por todo el mundo, hermano, por todo lado. Y la palabra del Señor se empezó a expandir por todo lado. Gloria sea al Señor. Empezó a florecer y empezaron las persecuciones. Así como comenzó a crecer la iglesia del Señor, también comenzaron las persecuciones. Y a causa de la persecución, hermano, gloria sea al Señor, la palabra del Señor se extendió por todos lados. Y cuando más se extendía la palabra, hermano, aquellos judíos que no creyeron en Jesús, era más el odio que le tenían. Estos judíos, hermano, decidían adorar al emperador, al César, antes que a Jesús. Y allí vino la propuesta para el pastor de la iglesia de Esmirna, para que adore al César y no a Jesús. Y a este varón de Dios, hermano, dice la historia, cuenta la historia, Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna, dice que fue quemado vivo, hermano, por negarse a adorar al César. No temas en nada lo que vas a padecer. Que a ti el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis la tribulación. Seáis probados, dice. Es importante, hermano, entender que el camino del Señor no es un camino de rosas. Y yo me gozaba, hermano, cuando mi esposa hablaba, ¿no? En la apertura del culto. Bueno, y yo le comento a ella lo que voy a predicar, y yo tampoco sabía de lo que ella iba a hablar. Pero cuando el Espíritu Santo está en el asunto, hermano, empieza a hablar todo de una misma cosa. Ella hablaba que no es fácil servir al Señor, seguir al Señor. Y el Señor en su palabra vuelve a advertir y nos dice: van a ser probados, hermano. Amén. Es importante entender eso, hermano, que no es un camino de rosa. Y en otras iglesias se predica que el camino del Señor es un camino de rosa, que todo está bien, que todo está permitido. Predican un evangelio, hermano, que no hablan en contra del pecado. Y claro, cuando uno viene con pecado a ese tipo de iglesia, entra cómodo a la iglesia, entra cómodo con su pecado. Pero sabemos, hermano, que el camino del Señor no es fácil. Nosotros no podemos sentirnos cómodos dentro de nuestro pecado en la iglesia del Señor Jesucristo, porque nosotros hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, y la sangre de Cristo nos lava, nos limpia. Y cuando nosotros venimos a la casa del Señor, el Señor tiene que hacer un cambio en nuestra vida. No podemos seguir en la casa del Señor con los mismos pecados que antes. ¿Podemos decir amén, hermano? Quizás somos pocos, hermanos, pero los pocos que somos nos vamos a ir para el reino de los cielos si entendemos esta palabra. No nos sirve, hermano, tener una iglesia, una mega iglesia. Y si no predicamos en contra del pecado, no predicamos que tenemos que cambiar de vida, tenemos que abandonar el pecado, nos vamos para el infierno, hermano. Pero si nosotros entendemos, gloria sea al Señor, que tenemos que cambiar nuestra vida, que tenemos que apartar nuestra vida para el Señor, nos vamos para el cielo, hermano. ¿Cuántos quieren ir para el cielo, hermano? Yo me quiero ir para el cielo, hermano. Yo quiero ser el primero en la fila cuando Cristo venga.
y de que viene bien, hermano. Amén. La ciudad, y ahí acá vamos a comenzar a hablar. Yo le he dicho, hermano, que hoy vamos a hablar de una corona. Y todo esto era una introducción para hablar de la corona. Dice la palabra, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y ahí el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y acá vamos a hablar, hermano. La ciudad de Esmirna era tan linda, vuelvo a repetir, era muy hermosa, muy creciente, que se le conocía por la corona de Asia. ¿Están escuchando, hermano? La ciudad de Esmirna se le conocía por la corona de Asia, por ser bella y famosa. El Señor le dice, no temas de nada lo que vas a padecer. El diablo va a echar a alguno de vosotros a la cárcel, van a ser probados, van a ser perseguidos, gloria sea el Señor, pero sé fiel hasta la muerte, que yo le voy a dar una corona, dice el Señor. Amén, gloria a Dios. Y a esta ciudad tan linda, tan hermosa, se le conocía como la corona de Asia. En un sentido, hermano, esa ciudad se jactaba por su belleza, por sus logros, por su poderío. Pero Jesús a su iglesia le estaba prometiendo una corona mucho más grande y hermosa. Podemos decir amén, hermano. A esa bella ciudad se le conocía como la corona de Asia. Tenía todo lo que una ciudad necesitaba. Tenía seguramente negocio, era una ciudad floreciente, linda, y se le conocía como la corona de Asia. Pero el Señor le estaba diciendo a su iglesia que si soportábamos la prueba, si soportaban esa tribulación, le esperaba una corona mucho más hermosa y más bella que esa ciudad. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Hermano y hermana, ustedes no se jacten por lo que usted pueda tener o por sus logros. No nos jactemos por lo que podamos tener aquí en esta tierra. No nos jactemos por nuestros logros, por nuestras posesiones, por lo que poseemos. Nos tenemos que jactar, hermanos, si esa corona está reservada en el reino de los cielos para nosotros. Ese tiene que ser nuestro galardón. Eso tiene que ser nuestra gloria, hermano. Eso tiene que ser nuestra esperanza. Esta ciudad se jactaba por ser linda, por ser bella. Pero el Señor le dice, quédate tranquilo, hermano, quédate tranquilo, hermana. Van a ser probados, van a ser vituperados, van a ser perseguidos. Pero allá en el cielo hay una corona de vida. Mucho más hermosa que esa ciudad. Mucho más hermosa que tus logros. Mucho más hermosa que tus posesiones. Hay hermanos, hay cristianos, hay personas que se jactan por lo que puedan tener. Por un auto, por una linda casa, por un título, por un logro, ¿no? Gloria sea al Señor para siempre. Pero nosotros nos tenemos que jactar, hermano, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso tiene que ser nuestra esperanza, hermano. Eso tiene que ser nuestra gloria, hermano. Esa corona hace referencia a una corona laureada que se le daba a los atletas cuando corrían o ganaban legítimamente. No sé cuántos se van a recordar en los Juegos Olímpicos. Generalmente cuando llegaban al podio se le ponía una corona de laureles. Eso significaba que esa persona corrió, ganó legítimamente y era coronada de laureles, hermano. Gloria sea al Señor. Y el Señor, esa corona de vida le vamos a obtener solamente, hermano, si cumplimos la palabra acá que dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta cuándo, dice, hermano, por un tiempo. Sé fiel cuando tengas ganas, dice el Señor. Sé fiel cuando te sentís con ganas de venir a la iglesia. Sé fiel cuando tenés tiempo, dice el Señor.
Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra, hermano. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra, hasta la muerte, hasta lo último. Y yo te daré la corona de vida, dice la palabra. Y nuestra hermana decía que muchas veces no tenemos ganas de venir a la casa del Señor. No tenemos ganas de cumplir nuestro ministerio. No tenemos ganas de nada, ni de orar, ni de leer la Biblia. Pero acá no está hablando, hermano, que tenemos que ser fieles solamente cuando tenemos emociones, porque por ahí vivimos de emociones. Nos emocionamos y queremos hacer cosas y mañana pasado se nos apaga esa emoción y ya no cumplimos nada. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra. Sé fiel hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta lo último. Amén. No por emoción, hermano. No si tenemos ganas. El que quiera seguir, me dice el Señor, que tome su cruz y que me siga. Esto va mucho más allá, hermano, de nuestras emociones. Esto va mucho más allá si tenemos ganas o no tenemos ganas. Esto va más allá si nos sentimos bien o si nos sentimos mal. El miércoles pasado, hermano, yo no me sentía para nada bien. Y la pastora me avisó que ella no iba a venir y yo le digo, bueno, pastora, no sé, voy a ver. Pues yo no me siento bien también. Y me fui, me bañé y dije, en el nombre de Jesús tengo que ir. Tengo que estar. Porque yo necesito del Señor. El Señor no necesita de nosotros, hermano. El Señor sigue siendo Dios y está en su trono. Y al lado está su Hijo. Y pronto viene por su iglesia. Y los beneficiados si cumplimos fielmente somos nosotros. El Señor seguirá siendo Dios por toda la eternidad. Nosotros sin Dios estamos fritos. Si usted no viene a la iglesia, usted se pierde la bendición. Si usted no le es fiel al Señor, usted se pierde la bendición. Si usted no cumple con el ministerio, usted se pierde la bendición. Los perjudicados somos nosotros, hermano. Y nosotros decimos, no, hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy no voy a cumplir mi ministerio. Como que le estamos, no sé. Pero el Señor, hermano, dice en su palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos que entender, hermano, que si nosotros le somos fieles al Señor hasta la muerte, nos está esperando una corona en el cielo. Una corona más hermosa de lo que nos podamos imaginar. Amén, gloria a Dios. Que el mismo Señor Jesús nos va a poner en nuestra cabeza. Y si somos fieles hasta la muerte, nos va a decir, bien buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Tenemos que entender, hermano, que esto no es un juego, que Cristo pronto viene por su iglesia. Y los que no están preparados se quedan, dice la palabra. Y los que hayamos sido fieles hasta la muerte nos vamos con el Señor. Pues el Señor viene por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Estaremos allá en el cielo. Pero no vamos a entrar como nosotros estamos acá en el cuerpo, hermano, en las nubes, en el aire, dice la palabra, seremos transformados. Y este cuerpo corruptible se va a convertir en un cuerpo incorruptible. Este cuerpo de pecado se va a convertir en un cuerpo de gloria. Seremos transformados, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Desaparecemos de esta tierra, nos vamos para el cielo. Y allá arriba, hermano, nos estará esperando una corona de vida, una corona de gloria. Así como decía anteriormente, esa corona de laureles que se le ponía a los atletas cuando ganaban el torneo, así como la Argentina ganó al día de noche, ¿no? Se coronó. Ganó varios obstáculos, pasó varios diferentes etapas, ¿no? Y cuando llegó al final, ganó, se coronó. Así también tenemos que ser nosotros como cristianos, hermano. Pasar diferentes circunstancias, pasar diferentes etapas de nuestra vida, pero al final tenemos que coronarnos, hermano. Esa corona nos está esperando allá en el cielo, hermano. Esa corona está esperando a todos aquellos fieles que esperan la venida del Señor. Esa corona está reservada para usted y para mí, si somos fieles hasta la muerte. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Por lo demás, me está esperando una corona de vida. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor.
Tenemos que entender, hermano, que hay una salvación, hay una corona que está en juego. Que no podemos seguir jugando a ser cristianos. Que no podemos seguir, si estamos en el error, si estamos en el pecado, no podemos seguir así, hermano. Hay una corona que se puede perder, una corona sublime, una corona de gloria, hermano. Nos está esperando. Y si nosotros fracasamos, si nosotros desviamos nuestra vida, si nosotros no cambiamos, esa corona se pierde, hermano. Por eso es importante, hermano, que tenemos que santificarnos. Es importante que tenemos que consagrarnos al Señor, que tenemos que cambiar nuestra vida, como sea, hermano. Los hábitos malos que tenemos que cambiarlos. Porque esa corona nos está esperando allá en el reino de los cielos, hermano. Está preparado para todo aquello que fuimos y seremos fiel hasta la muerte. Gloria sea el Señor para siempre. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice en el versículo 11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu te dice en esta mañana, a ti hermano, a ti hermana. El que venciere no sufrirá del daño de la segunda muerte. La segunda muerte, hermano, es el infierno. Hay dos caminos que le espera al hombre, hermano y hermana. Hay dos caminos que nos esperan: la vida eterna o la muerte segunda. Hay una primera muerte, y si no cambiamos, y si no lo consagramos, y si no hacemos la voluntad del Señor, nos espera la segunda muerte. Pero si somos fieles hasta la muerte, no sufriremos el daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque nos estará esperando la vida eterna, hermano. Nos estará esperando esa corona de gloria. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice en esta mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando en esta mañana. Porque es la palabra del Señor a través de su Espíritu el que nos va a hablar en esta mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Sé fiel hasta la muerte, le dice el Señor, hermano. Sé fiel hasta la muerte. No temas en nada lo que vas a padecer. Vienen tiempos difíciles, vienen persecuciones, vienen muchas cosas, hermano. Pero dice la palabra, sé fiel hasta la muerte. Afirmar, hermano, tu vida. Afirmar tu corazón, hermano. Pronto será tarde. Pronto el Señor viene por su iglesia. Pronto llegará ese día, hermano, en que Cristo aparecerá y llevará a su iglesia. Y si somos como aquellas 5 vírgenes insensatas, nos quedamos. Pero si somos como aquellas 5 vírgenes prudentes, nos vamos con el Señor. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, hermano. Sé fiel, hermana. Afirma tu vida, arregla tu vida delante del Señor en esta mañana, hermano y hermana. Gloria sea al Señor para siempre. Yo voy a entonar una adoración en esta hora, hermano. Le voy a invitar, hermano, que se pongan de pie. Gloria sea al Señor. Le invito, hermano, que usted esté en reverencia delante de la presencia del Señor. Si hay algún hermano, alguna hermana en esta mañana que necesite oración y quiera pasar ante la presencia del Señor, al altar, en esta mañana quiero orar por tu vida. Mientras cantamos esta adoración, tú puedes estar pasando en esta mañana, hermano, para estar orando por tu vida. Si hay algún hermano que le cuesta ser fiel al Señor, si le cuesta afirmarse en los caminos del Señor, yo te invito, hermano, que tú puedas estar pasando ante el altar mientras cantamos esta canción. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en
vencido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de
fiel, Señor. Fiel hasta la muerte, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Tú conoces, Señor, en esta hora cada uno de mis hermanos, Señor. Yo conozco tu obra, dice el Señor, en esta hora, hermano. Yo conozco tu tribulación, Señor, con lucha, con dificultades, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, intentando serte fiel, Señor, intentando agradarte, Señor amado. Recibe la oración de mis hermanas en esta hora, Señor. Recibe la oración de mis hermanas que están haciendo delante de tu presencia, Señor. Si hay hermano o hermana que está llorando delante de la presencia del Señor, recibe, Señor, ese llanto, Señor. Recibe, Señor, esas lágrimas, Señor. Que esas lágrimas, Señor, estén, Señor, en las copas de oro, como dice tu palabra, Señor amado. Porque fuera de ti, Señor, nada queremos, Señor amado. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, Señor amado. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Recibe, Señor, las oraciones. Recibe, Señor, el clamor de tu pueblo en esta hora, Señor. Intentando serte fiel, Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Y te damos la alabanza, Señor. Porque aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Afirma los corazones de los hermanos. Afirma los corazones de aquellos que están fríos delante de tu presencia, Señor. Quebranta los corazones. Espíritu Santo de Dios, te hemos clamado, Señor, para que el fuego de tu Espíritu caiga, Señor, en esta mañana. Y que el fuego de tu Espíritu queme, Señor amado. Oh, maravilloso Espíritu, obra en esta mañana. Oh, maravilloso Espíritu, habla más fuerte de lo que yo estoy hablando en esta hora, Señor. Oh, Señor, te damos la gloria y te damos la alabanza en esta hora, Señor. Toca los corazones, Señor. Tantos hermanos apartados, tantos hermanos fríos, tantos hermanos, Señor, que te han dado la espalda, pero que en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo esté hablando, Señor. Tu Espíritu Santo esté tocando, Padre. Tu Espíritu Santo esté levantando al que está caído, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor. Esté tocando los corazones, Padre. Esté levantando, sanando las heridas, Señor amado. Gracias, Señor. La gloria es para ti, la alabanza es para ti. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Gloria a Dios. Oramos, Señor, en esta mañana, Señor, por lo que estamos aquí presentes, congregados, Señor, en tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, Señor. Te necesitamos, Señor. Somos débiles, Señor. No podemos solos, Señor, pero con la ayuda de tu Espíritu, Señor, venceremos, Señor. Estamos atribulados, Señor. Estamos luchando muchas veces, Señor, pero no estamos destruidos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Encomiendo tu iglesia, Señor, aquí presente en tus manos, Señor. Pongo tu iglesia, Señor, que no han podido venir y se han quedado en sus hogares, Señor, en tus manos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte las palmas para Cristo. Gloria sea el Señor. Bendito Señor.